Hola, hola chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí reunidos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, por estar aquí nuevamente. Y hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una falda rotonda para vestido de novia. Este tutorial es bien importante. Yo estoy muy emocionada de hacerlo porque me parece que es clave sobre todo si queremos enfocarnos en esto de los vestidos de novia. Porque ahorita los vestidos de novia pues hay muchas variaciones, hay vestidos angostos, hay vestidos que no son tan amplios, hay vestidos cortos, hay vestidos con golas, hay vestidos en solo encaje, pero el vestido ancho, el vestido como lo llamamos aquí, el ball gown, que es el vestido grande, completamente rotonda la falda, con una cola larguísima. Ese vestido no ha pasado de moda y no pasará. Quizás podríamos decir que es un clásico, ¿no? Y siempre va a estar de moda, siempre va a estar vigente. Pero tiene sus complicaciones a la hora de hacerlo, especialmente cuando la tela no nos da el ancho suficiente. Y a veces las personas no lo pueden hacer porque no saben cómo solucionar ese problema, cómo hacer que el patrón sea viable para cortarlo, ¿no? Entonces yo les tengo un truco que es magnífico, que nos soluciona ese problema por completo. Entonces vamos a ver cómo hacer el patrón para el vestido de novia rotondo con cola larga. Entonces vamos a hacerlo, chicos, vamos a compartir este tiempo y vamos a aprender. Antes de irme, quiero comentarles algo que estoy pensando. Hace varios días algunas personas me han preguntado si es posible que tengamos unas clases online, ¿no? Unas clases virtuales. A mí la verdad me parece interesante, me gusta muchísimo la idea. Entonces quisiera compartirlo con ustedes, a ver ustedes qué piensan, a ver ustedes qué opinan, cómo les parece. Quizás podríamos hacerlo como les dijera, como por ejemplo, un curso intensivo de mangas, por ejemplo, que dure 2 semanas, un curso intensivo de faldas, diferentes clases de faldas, que dure también 2 semanas más o menos. O sea, estos solamente son ideas que a mí se me ocurren, pero me gustaría también saber a ustedes qué les parece y qué piensan de pronto, cómo lo podríamos hacer si están interesados. De pronto un curso de vestidos de novia, de mangas de novia, de pantalones, o incluso para las personas que apenas están empezando de las cosas básicas, o de costura, o de escalado. Son muchas cosas que podríamos hacer, podríamos hacer varios, podríamos hacer diferentes. Necesitamos un grupo mínimo de unas 10-15 personas quizás para empezar. Entonces estos cursos también yo los podría hacer en español y los podría hacer en inglés. Las personas que estén interesadas en inglés también con mucho gusto lo podemos organizar. Y hablando del inglés, quiero hacer un comentario. Hay unas personas que me han dicho que los subtítulos en inglés a veces interrumpen y no dejan ver, ¿no? Entonces yo entiendo que para las personas que hablan español es innecesario los subtítulos, y quizás yo creo que sí son un poco incómodos, ¿no? Para mí también serían incómodos, quizás porque no los necesito, ¿verdad? Pero hay una partecita donde ustedes pueden ir, que hay como una ventanita en rojo. Ustedes pueden ir a esa ventanita al lado, a la parte inferior del video, al lado derecho, y lo pueden desactivar los subtítulos para que no les moleste. Esos subtítulos yo los hago porque hay personas que quieren ver también en inglés, y pues la idea es que todos podamos aprender, ¿no? Que eso no sea un problema. Yo
hago los tutoriales en español porque es mi lengua, es la que domino y pues sí, pero también me interesa lo de los subtítulos. Entonces ahora que recuerdo, eso lo pueden desactivar, eso no hay ningún problema, se desactiva y soluciona el problema, y las personas que lo quieran ver en inglés pues los tienen activados. Entonces bueno, los tutoriales los podemos hacer en inglés, los podemos hacer en español, como desea, no hay ningún problema. Serían virtuales, tú a tú, ustedes me podrían estar haciendo preguntas, yo les podría estar solucionando, podríamos estar haciéndolas, practicando ahí mismo a medida que vamos compartiendo y vamos aprendiendo. Entonces, no sé, pues ahí les dejo la inquietud, a ver ustedes qué piensan, a ver qué ideas se les ocurre, cómo creen que lo podríamos hacer, qué les gustaría y por qué temas podríamos empezar. Depende de, porque no todas las personas están en el mismo nivel, ¿verdad? Y no todas las personas están interesadas en lo mismo. Entonces yo quizás voy a hacer una lista de propuestas, a ver a ustedes qué les parece, y bueno, ahí vamos a ir interactuando para ver si dentro de unos días podremos empezar con las clases. Ok chicos, entonces no se diga más, vamos a hacer nuestro molde de vestido de novia, falda de vestido de novia inmediatamente. Ok, bueno, entonces aquí estamos listos para empezar. Para hacer este molde les pido que estén así súper atentos. Quiero que tengan toda la concentración, toda la disposición para que podamos entender, porque es un poco, tiene sus cositas un poco complicadas. Yo voy a tratar de acomodarme lo mejor que pueda porque es un molde grande, entonces vamos a irnos acomodando poco a poco. Entonces bueno, vamos a empezar. Aquí voy a hacer el molde en el papel. Para esta falda, para la falda completa rotonda con cola, tenemos que hacer un molde. No lo debemos hacer directamente en la tela. ¿Ok? Entonces tenemos que partir de ahí. Vamos a hacer el molde en el papel. Ok, entonces yo aquí tengo aproximadamente unos 3 metros de papel, al ancho que me dé el papel, 3 metros. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer la mitad de la rotonda para después cortar la rotonda completa. O sea, solamente tenemos que hacer la mitad, pero tengamos en cuenta que el molde que estamos haciendo no es de media rotonda. Quiero que no se me vayan a confundir. El molde que vamos a hacer es de una rotonda completa, solo que yo solamente voy a hacer la mitad del molde. Del centro delantero al centro de espalda. Todo un lado, ¿ok? Entonces, la mitad del molde de la falda rotonda, ¿ok? Muy claro se hizo. Entonces vamos a empezar. De aquí de un extremo, yo voy a ir corriendo mi papel para no salirme de la cámara. De aquí de un extremo vamos a correr el largo de nuestra falda. El largo debe ser al piso, entonces en este caso yo voy a hacerla de 1 metro de largo. Estoy hablando del delantero. Entonces vamos a hacer 1 metro, ¿ok? Del orillo hacia adelante, hacia arriba, 1 metro. Ok. Ahora vamos a ubicar nuestra medida de cintura. Mi medida de cintura, la del maniquí, son 72. Entonces, 72 dividido en 6.28. 6.28. ¿Por qué 6.28? No sé, pero es 6.28 es 2 veces el valor de pi. No quería entrar a explicarles esto porque hay personas que de pronto esto las enreda un poco y no quiero complicarlas, pero tampoco quiero que se quede solamente así. Entonces por encimita les digo que 6,28 es el valor, son unos valores que nos han dado para hacer estos moldes, es 2 veces el valor de pi. Esto lo vimos en el colegio. El valor de pi es 3,14. Entonces 2 veces este valor es 6,28. Entonces por eso, para hacer la rotonda completa,
siempre tenemos que poner 2 veces el valor de pi, que es 6,28. Ok, entonces, otra vez. La cintura de mi maniquí son 72 dividido en 6,28. 72 dividido en 6,28. Me da 11,4. Ok, muy atentos aquí por favor. Entonces de este punto que marcamos, que nos dio el largo de aquí hacia acá, vamos a marcar 11,4. Nos dijo que era el resultado. 11,4. De estos 11,4 voy a marcar una línea. Voy a escuadrar hacia abajo. Ok. Ok. Ahora, después de... perdón. Me equivoqué, chicos, me equivoqué. Era aquí. Perdón. Déjenme borrar esto rápido. Ok, otra vez. Entonces, sobre este punto que corrimos de 11,4 vamos a escuadrar hasta abajo. Ok, perfecto. Después de ahí vamos a correr nuevamente 11,4. De este punto ahora vamos a correr el largo el mismo largo que le dimos al delantero. Al delantero le dimos 1 metro, entonces vamos a volver a dar ese metro. Aquí nos da. Y después de ahí le vamos a dar el aumento que queramos de cola, lo que queremos que esté sobre el piso. Una cola puede ser de 3 metros, de 2 metros, de 1,5 metros, de lo largo que ustedes quieran. Pero aquí, por efectos de la mesa, que es muy pequeña, no voy a hacer una cola tan larga para que no se nos incomode. Igual el concepto es el mismo. Entonces yo la voy a hacer solamente de 60 centímetros. Pero la verdad no se usan mucho esas colas tan cortas. Las colas se ven lindas, largas. Ok, entonces de aquí, después del metro que dimos, vamos a correr 60 centímetros. Este es el largo de nuestra cola. Esto es lo que va a estar sobre el piso. Ok. Bueno, entonces ahora vamos aquí sobre este punto de donde marcamos la línea. Vamos a marcar 11,4 a todo alrededor. Aquí ya lo tenemos porque fue nuestro punto inicial. Lo marcamos aquí. Que va a ser, aquí estamos haciendo nuestra cintura. $11,4, 11,4 y 11,4. Ok, entonces esta aquí creo que me quedó como no está bien. Ok, esta es nuestra cintura, el contorno de nuestra cintura. Ok, muy bien. Ahora de aquí no me quedó muy lindo, pero bueno. De aquí vamos a marcar el largo, todo el contorno, 1 metro que dijimos, ¿no? Entonces nos vamos. Aquí ya lo tenemos marcado adelante, entonces seguimos. 1 metro, como estilo compás. Yo creo que esto ya ustedes lo han visto. Aquí no hay una gran diferencia en las cosas, en los tutoriales que quizás ustedes ya han visto. Ok, 1 metro, 1 metro. Aquí no estamos trabajando aún la parte de la cola.
Ok, entonces ahora vamos a tratar de unir esos puntos un poco más, pero con una línea suspendida, porque esto es temporal. Esto es simplemente porque necesitamos tener una idea y la forma de la falda abajo nos tiene que quedar muy bien, nos tiene que quedar linda, que no quede una cosa ahí toda forzada. Tiene que quedar muy lindo. Es un vestido de novia y tiene que quedar espectacular. Ok, perfecto. Por esa parte estamos así. Ahora, sobre esta línea que está aquí, yo voy a bajar 8 centímetros hacia el orillo. Le voy a dar 8 centímetros. Ok. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trazar una curva. Voy a unir esto, voy a traer a perderlo aquí, a morir aquí, pero de la mejor manera que yo pueda, para que se vea muy bien. El vestido tiene que empezar a caer sobre el piso desde por aquí. Él no puede llegar a caer desde el piso aquí, que se le salga una cola así, porque no se ve armonioso. Tiene que tener una caída bonita. Entonces tenemos que empezar a desvanecerlo desde antes. Quizás esta regla no me sirve mucho para eso. Yo lo voy a hacer a mano. Igual yo creo que ustedes lo deben hacer a mano, porque cuando estemos haciendo el molde ya en tamaño real, no vamos a tener una regla para hacer eso. Entonces, pero yo quiero que vean que eso tiene que quedar redondito, tiene que quedar muy bonito. Aquí ya tenemos que llegar a respetar nuestro frente, ¿ok? Pero aquí, como ustedes ven, la falda empieza a caer sobre el piso para que se vea linda. Yo creo que ustedes vieron los modelos que puse al inicio. Son vestidos que se ven hermosos. Entonces, para que se vean bien, tiene que ser así. Ahora, aquí de la misma manera tenemos que llegar aquí a los 60 centímetros que me dio de largo de cola. Tengo que llegar a este punto. Como pueden ver, esta línea que hicimos aquí es simplemente para podernos guiar al ir dando la forma, pero esto no lo vamos a utilizar. Ok, como les digo, yo lo voy a hacer con la mano manual, porque a mí se me facilita. Con la regla creo que es un poco complicado para ustedes, entonces ya cada uno mira a ver cómo se puede acomodar. Yo quiero que aprendan es la forma de hacerlo. Ok, entonces me voy así. Buscando el costado. Así, de esta manera. ¿Sí se dan cuenta cómo se ve redondo, cómo se ve lindo? No se ve forzada la salida de la cola. Se ve muy bien, redondita. Ok, perfecto. Aquí ya podríamos decir que tenemos la falda rotonda, el molde de la falda rotonda hecho. Pondríamos la tela doble aquí a esta parte y lo cortaríamos y la falda nos saldría rotonda, nos saldría completa. Pero aquí es donde viene el problema. Difícilmente vamos a encontrar una tela que nos dé el ancho. ¿Por qué? Porque en este caso la tela que tendríamos que encontrar sería una tela que tuviera 2 metros con 40, y sabemos que eso es bastante difícil. A veces los tules, porque estas faldas de novia, esto es otro punto, voy a aprovechar para hablar de eso en este momento. Estas faldas de vestidos de novia casi nunca va una sola tela más el forro, casi nunca, a no ser que sea una tela como un jacquard, una tela gruesa que no lleva ninguna clase de decoración, que ya la falda viene de pronto labrada. Esas telas gruesas y que vienen también fusionadas, a veces usamos solamente una falda, no varias capas, sino una sola capa más el forro. Pero generalmente, chicas y chicos, estos vestidos deben llevar
varias faldas para que se vean lindos, diferentes tonos. Por ejemplo, si son color perla o como llamamos aquí off-white, tenemos que tener diferentes tonos para darle un color hermoso, ¿verdad? Entonces, cuando usamos varias telas en la falda, varias capas, hay unas que quizás el tul especialmente nos da el ancho a veces y podemos cortarla así. Simplemente la doblamos aquí y cortamos la tela y ya nos sale completa la rotonda, ¿cierto? Al cortarla doble aquí. Pero la mayoría de las telas no son así. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo solucionamos este problema? Entonces, es aquí lo que vamos a hacer. Digamos, yo voy a hacer de cuenta que este papel tiene el ancho de mi tela. En este caso, este papel tiene 1,30. Lo que quiere decir que la mitad son 65, ¿verdad? Muy bien, eso lo tenemos que tener en cuenta. De acuerdo al ancho de nuestra tela, tenemos que mirar. Si la tela tiene 1,30, sacamos la mitad, son 65. Entonces, de aquí, de este orillo hacia allá, marcamos 65. 65 nos viene dando aquí aproximadamente. De aquí a la cintura vamos a trazar una línea. Esa línea no necesita ser específicamente a X punto, puede ser aquí, ¿no? Vamos a trazar una línea. Lo importante es que de aquí a aquí haya la mitad de nuestro ancho de tela. ¿Ok? Trazamos esta línea. Perfecto. Y en esta parte de atrás también vamos a trazar una línea X, más o menos así. Puede ser, digamos, a la mitad de aquí al centro de espalda, podemos trazar una línea. ¿Ok? De esta manera ya tenemos nuestro molde dividido en 3 partes. Acuérdese que cada una de estas partes tiene que ser doble. Esta tiene que ser doble, esta tiene que ser doble, esta tiene que ser doble. Eso lo tenemos claro, pero vamos a mirar a ver cómo hacemos con la tela. Ok, voy a separar las piezas. Para poderles explicar lo que sigue. Para poderles explicar cómo cortar la tela, que es la parte difícil aquí. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar aquí este papel, suponiendo que es la tela. Entonces, ahora el molde lo tenemos dividido en 3 partes. ¿Cómo lo vamos a cortar? Entonces lo que tenemos que hacer es que la tela al ancho, sin estar doblada, sino al ancho, como yo tengo aquí este papel, como decir, la tela general a veces nos la dan
doblada aquí, quebrada por la mitad, no. Entonces abierta a lo que da el ancho, vamos a ponerlas, ponemos aquí doble la tela. Este vestido obviamente nos va a consumir bastante tela, pero no importa. Los vestidos de novia, la verdad, vale la pena todo lo que tengamos que hacer. Ok, entonces como están viendo, yo estoy poniendo, como decir, la tela doble. Doble, pero así, 2 capas, no doblada aquí por la mitad. Quiero que eso quede bien claro. Entonces aquí podemos cortar este molde así. Ya tenemos las 2 capas que necesitamos. Le damos 1 centímetro de costura a cada lado para unirlo con la otra pieza, y también para aquí, para dejar la parte del cierre, ¿no? Entonces aquí vamos a dar a doblar más el papel para que nos alcance todo, y de paso podemos mirar cuánta tela podemos necesitar. Aunque yo este no lo estoy haciendo con una cola muy larga, como les dije, pero bueno. Entonces, este molde lo podemos poner así. Ya están saliendo las 2 capas. Lo podemos poner incluso así. Así lo podemos poner, para que esta parte respete el hilo y la tela. Y este también lo podemos poner aquí doble. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí ya pudimos sacar estas 2 piezas, esta pieza y la de atrás. Simplemente le dejamos el aumento de costura y después los unimos. Voy a tratar de pegarlos con papel, con cinta, para que no se me muevan y poder seguir explicándoles. Entonces, si ven aquí cómo vamos solucionando el problema. Ok, entonces aquí le damos el aumento de costura, aquí también le dejamos para la costura, le dejamos costura también aquí en la cintura, ¿no? Yo los moldes los estoy haciendo sin costura. Aquí estamos suponiendo que estamos cortando ya sobre la tela, ¿ok? Bueno, pero nos faltaría entonces el molde, el centro delantero, porque aquí tenemos el centro de espalda, el costado y nos falta el delantero. Entonces el delantero, aquí es por eso es que les dije que teníamos que... Entonces aquí ya está claro lo de los dos. Ya ahorita regresamos ahí. Entonces aquí para el delantero lo que tenemos que hacer es, miramos el largo. Entonces aquí este pedazo de tela, suponiendo que esto es tela, esta sí la vamos a doblar así, ok, y vamos a poner aquí nuestro centro delantero y lo vamos a cortar. Porque aquí no puede haber costura. Esta parte sí tiene que ir completa aquí en el centro. Entonces aquí le damos la costura aquí. Aquí abajo le damos costura si le vamos a dar como eso que llamamos dobladillo de pañuelo o baby hem, o depende de lo que le vayamos a hacer, le tenemos que dejar el aumento, pero nada más. Entonces de esta manera ya tendríamos los 3 moldes listos. El centro delantero. Si me uso un lápiz. Bueno, entonces este sería el centro delantero, la tela doble, ya nos sale la pieza de adelante doble.
Este es el costado. Y como pusimos la tela 2 veces, nos van a salir las 2 piezas que necesitamos. Y de igual manera el centro de espalda. Pusimos la tela 2 veces, entonces nos van a salir las 2 piezas que necesitamos. Y así, chicos, ustedes mantienen la forma de la falda rotonda, no perdemos nada, no cambia en lo absoluto. Lo único es que va a llevar unas costuras que vamos a hacer con un hilo delicado para que no se note en el caso que sean telas muy delgadas. Por ejemplo, esta tela, por ejemplo, que es una tela para vestidos de novia, cosas así, estas telas son bien delicadas, entonces tenemos que hacerlo con un hilo de seda para que la costura se vea una línea, se nota, pero se vea muy delicado. Si por un caso, como les estaba diciendo, estamos haciendo la falda con 3 o 4 capas de tela, 4 capas de diferentes telas, si unas nos dan el ancho suficiente para poder cortar la falda sin costuras y otras no nos dan el ancho suficiente, no se preocupen, ustedes hacen el molde para las telas que sean angostas, lo dividen, para las otras no. Al final, cuando ustedes unan las piezas y pongan todas las faldas unas encima de otras, la forma va a ser la misma porque todas están hechas con el mismo molde, tienen la misma amplitud, simplemente que unas tienen costuras o no. Pero para el efecto del volumen de la falda es el mismo, va a quedar perfecta, no va a quedar ningún problema y el vestido va a quedar precioso. Ok, chicos, este video de verdad que tenía muchas ganas de hacerlo porque me parece muy interesante, me parece muy importante y no quiero que se queden con las ganas de hacer vestidos de novia porque no saben cómo hacer el molde de la falda. Entonces, esto es lo que tenía para ustedes hoy, espero les haya gustado. Si algo no les quedó claro, traté de hacerlo lo más fácil de entender posible, pero igual si no les quedó algo claro, no duden en preguntarme y yo estaré dispuesta a explicarles. Ok, chicos, muchísimas gracias por el tiempo que comparten a ver mis tutoriales. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.